Muy buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente nos reunimos en torno a la palabra del Señor para ver nuestra devocional número 31, hoy jueves. Ayer nuestro hermano Sergio nos anticipaba las 5 maneras de servir al Señor. La primera fue nuestra formación, la segunda las ocasiones del corazón y vamos a ver las 3 letras restantes para formar la palabra forma. La Biblia nos enseña en Salmo 139:13: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dios te hizo de una manera particular, solo tú puedes ser tú. Dios nos diseñó a cada uno de tal manera que no hay un doble en el mundo. Nadie tiene la misma mezcla de factores como la que tienes tú en particular. Nadie más en la tierra puede jugar el papel para el cual el Dios te diseñó dentro de tu iglesia y dentro del mundo. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 12, 4, 6 que hay distintas clases de dones espirituales, pero un mismo espíritu. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. El Señor te hizo especial e único, te hizo particular. Eso es lo que vamos a acabar de entender hoy en este devocional. Por favor, acompáñame en esta oración. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios del cielo, Señor, te damos gracias porque a cada uno tú nos has hecho particular, Señor. Tú hiciste único, Señor, y con unos dones, habilidades, talentos que son particulares a cada persona, Señor. Tú no repetiste ningún ser humano, Señor. Cada uno tiene diferentes cualidades, diferentes habilidades, Señor, y cuando creemos en ti nos son dados diferentes dones, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender cuáles son nuestras habilidades, qué son los recursos que nos has dado y cómo nuestros aprendizajes nos ayudan a servirte y cómo tú usas todas estas cosas para que podamos ponerlas al servicio en un ministerio, Señor. Bendícenos, protégenos, guárdanos el día de hoy, que sea tu palabra preciosa, Señor, convenciéndonos y ayudándonos a ser una iglesia que trabaja más unida y hermanos y cristianos que quieren servir. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Entonces vamos con nuestra siguiente letra, que es la letra R, que son los recursos para usar. Los recursos que Dios nos da son habilidades naturales o talentos con los cuales nacemos. Son diferentes a los dones que nos hablaba ayer Sergio, que son los que el Espíritu Santo nos da a cada uno cuando decidimos creer en el Señor Jesucristo. Necesitamos entender cómo desde que somos pequeños vamos desarrollando diferentes habilidades. Hay personas que son buenas para hablar y desde que están en el vientre de las mamás comienzan a hablar desde las entrañas. Otros son buenos en los deportes, otros son excelentes en matemáticas, en música, en mecánica. Recordemos que cuando el Señor en Éxodo ordenó hacer el tabernáculo, Él utilizó las habilidades que tenían cada uno y el Espíritu Santo se las perfeccionó. Algunos tenían habilidades para hacer diseños, para emplear artesanías. El Señor usa las habilidades que te ha regalado desde que naces. Debemos recordar que todos nuestros recursos provienen de Dios. Es el primer punto dentro de esta forma de servir a Dios, que es con nuestros recursos. Todos los recursos vienen de Dios, aún incluso los que usamos para pecar. Dios nos dio habilidades maravillosas, simplemente las usamos mal. Las usamos para deleite de nuestros malos deseos o para hacer lo que no es debido. Pero la Biblia nos enseña en Romanos 12:6: Dios en su gracia nos ha dado dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Aquí vemos un ejemplo. Dios nos dio dones diferentes a cada uno y habilidades diferentes. Necesitamos mirar cuál habilidad nos dio el Señor. La excusa más frecuente que se escucha entre los cristianos para no servir es decir que no tienen ninguna habilidad, no tienen ningún recurso, no podemos hacer nada, no soy bueno en esto, no soy bueno en aquello. Ahí estamos diciendo que Dios no es un Dios poderoso.
porque Dios a todo lo creó con un propósito. Estamos dudando de la soberanía de Dios, estamos diciendo que tenemos un creador que no nos dio nada, y eso es una gran mentira. Recordemos que todos poseemos, según estudios científicos, de 500 a 700 diferentes habilidades. Nuestro cerebro puede manejar 100 trillones de hechos. Nuestra mente puede manejar 15.000 decisiones en un segundo. Nuestra nariz puede detectar 10.000 olores. Tu tacto puede detectar diferentes texturas a través de los contactos en todo el día. Nuestra lengua puede saborear una parte de quinina en 2 millones de partes de agua. Somos increíbles, el Señor nos hizo increíbles, con habilidades maravillosas. Necesitamos como iglesia y como cristianos identificar las habilidades que Dios te dio. Recordemos que Dios te hizo un ser con muchas habilidades. Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:31, así sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo leemos en 1 Corintios 10:31. Cualquier cosa que hagamos debe ser para la gloria de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Habilidad de escritura, arquitectura, administrativa, bancos, navieras, hacer caramelos, debatir, diseñar, embalsamar, bordar, filosofar, inventar, carpintería, navegar, vender, ser soldado. La Biblia nos enseña que hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a todos para su servicio en particular. Recordemos que necesitamos mirar qué habilidades tenemos. Dios nos da ciertas habilidades. Tomemos un ejemplo. Dios le dio la habilidad a ciertas personas de hacer dinero. En Moisés le dice a los israelitas en Deuteronomio 8:18, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados. El Señor nos da la habilidad de hacer dinero, o le da la habilidad a algunas personas de hacer dinero. Pero lo que debemos entender es que esto tiene que ser para la gloria de Dios. Si tenemos la habilidad de ser buen negociante, de cerrar negocios, tenemos que poner a la gloria de Dios. Pero preguntamos cómo. Primero, necesitamos usar nuestro negocio para compartir la fe con los incrédulos. Segundo, necesitamos darle todo el crédito a Dios, no decir que somos nosotros. Tercero, necesitamos ofrendar el 10% de esos recursos a Dios, o adorándole y reconociéndole que todo viene de parte de Él. Todo lo que hacemos viene de parte de Dios. Dios quiere que hagas lo que Él te capacitó. Si no eres bueno para cantar, Dios no te va a poner a cantar. Necesitamos entender que Dios nos dio todo lo que necesitamos para hacer la voluntad que Él quiere. Él no nos pedirá nada para lo que no somos buenos. Necesitamos mirar en qué somos buenos y definitivamente en eso el Señor nos va a poner a trabajar. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña que los recursos no nos fueron dados para subsistir. Los recursos nos fueron dados para un ministerio, nuestras habilidades. Pedro lo dijo de esta manera. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse unos a otros. No solamente para subsistir, sino también para emplearlo. En este momento, en esta cuarentena, hay muchas personas que están detrás de esos devocionales. La edición, la producción, los que lo hacemos, los que lo editan, los que los publican. Hay muchas personas trabajando en la cuestión de las ofrendas. Hay muchas personas trabajando en nuestra iglesia. La pregunta es, ¿tú para qué crees que fuiste llamado a tu iglesia? Recordemos que todos los cristianos fuimos llamados a servir. Vamos con nuestra segunda forma, que es mi personalidad cuenta. Realmente así no entendemos lo singulares que somos y cómo el Señor nos creó únicos. Al Señor le gusta la variedad. Al Señor no nos gusta que todos seamos del mismo sabor ni las mismas personalidades. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 12:6, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Dios nos dotó de personalidades diferentes. Dios nos hizo diferentes para poder ejercer las diferencias dentro de la iglesia.
No debemos tratar de imitar los dones de otros hermanos, no tratamos de tener que imitar sus ministerios. Dios te hizo a ti con unas particularidades generales. Necesitamos entender esto, porque Dios nos usa a todos de la manera que Él quiere. Nuestra última letra es antecedentes, para completar la palabra forma. Los antecedentes quiere decir cómo tú has sido formado en tu vida. Vamos a ver 6 aspectos para que esta formación nos ayude en nuestros ministerios. Familiares, ¿qué aprendiste al crecer en tu familia? Educacionales, ¿cuál era tu materia favorita en la escuela? Vocacionales, ¿en cuál trabajo has sido más eficiente y cuál has disfrutado más? Espirituales, ¿cuál ha sido tu momento más importante con Dios? Ministeriales, ¿cuánto has servido a Dios en el pasado? Si no lo has hecho, te recomiendo que comiences a orar para que el Señor te muestre y comenzar a usar tus habilidades para un ministerio. Y las dolorosas, que es los problemas, las lesiones y las situaciones difíciles que hemos enfrentado. En esta categoría es donde el Señor se especializa. Recordemos que en 2 Corintios 1:4 Pablo nos dice: Dios nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecer el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué mejor que una persona que haya pasado por el alcoholismo para ayudarle a algún hermano a salir del alcoholismo? ¿Qué mejor que una persona que haya sufrido un abandono, una mujer que haya sido abandonada, para poder consolar a una hermana que esté sufriendo una separación? ¿O qué más que una persona que haya superado el flagelo de la droga para ayudar a otra persona a superar esto? Nuestras heridas y nuestros problemas son los que usa Dios. Recordemos que Pablo lo entendió y Pablo vio que en su debilidad Él era fuerte. Debemos abrirnos a las personas y contarles nuestras experiencias difíciles. No podemos ocultarlas, porque si no las podemos usar para la gloria de Dios. Pablo entendió y fue sincero cuando tuvo problemas dentro de la iglesia, en la iglesia de Corintio. En 1 Corintios 1:8 al 10, el apóstol nos dice: Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel, para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, pero al contrario, sean todos de mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Aquí el apóstol devela su angustia, su tristeza por las divisiones que van dentro de la iglesia. Así como Pablo, necesitamos sacar a flote nuestras heridas y lo que ha pasado en nuestro pasado, nuestras partes dolorosas, para poder recibir consuelo de Dios y así mismo consolar a otros. Vamos a despedirnos con este pensamiento. Serás más efectivo cuando uses tus dones espirituales y tus habilidades en el área que tu corazón desea y en la manera que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Mientras mejor te capacites y uses tus recursos, más exitoso serás. Necesitamos usar todo lo que somos para la gloria del Señor. Punto de reflexión: nadie puede ser como tú eres. Versículo para recordar: 1 Pedro 4:10. Y la pregunta de esta semana es: ¿lo que Dios me da, habilidades o experiencias personales, puedo ofrecerlas a mi iglesia? Tú eres muy valioso y puedes ofrecer muchas cosas a tu congregación Torre de Refugio o a la iglesia donde te congregas. Ora al Señor para que Él te revele cómo quiere usarte, y mira tus habilidades, que esas son las que el Señor quiere usar. Buen día, el Señor te bendiga.